Shalom, shalom, estamos en la parashá de Vayetze. Nuestra parashá de esta semana comienza con Vayetze Yaakov mi Be'er Sheba Vayelech Harana. Salió Jacob de Beersheba y se fue hasta Harán, que es el lugar donde vivía el hermano de su madre. Y allí él va, como todos conocemos, va a trabajar para obtener a sus esposas, la primera, la segunda, las esclavas de cada una de ellas, y en ese lugar va a construir su familia. O sea, allí van a nacer sus hijos, 12 varones y una mujer, en un espacio de tiempo que va a fluctuar. Más o menos estuvo Jacob con Labán casi 20 años, de los cuales los 7 primeros se dedicó a un trabajo y todavía no estaba casado, sino que tenemos entonces que hablar que en el resto de los años donde nacieron todos sus hijos. Siendo el último hijo en nacer, Yosef, que tenía 6 años cuando ellos vuelven a Eret Israel. Según lo que estamos hablando entonces, la fluctuación de tiempo en la cual nacieron todo el resto de sus hijos fue bastante corta. Sin embargo, no es ese el tema, que además hay que estudiarlo y entender lo que eso significa, pero además de eso quiero centrarme en otra cosa. El nacimiento de los hijos de Jacob, que ocurre ahí en Harán, de los cuales 6 de ellos son hijos de Lea, y después tenemos 2 de cada una de las sirvientas, tenemos 8, o sea, tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 2 de cada una de las sirvientas, y tenemos finalmente 2 hijos de Rachel, Yosef primero, que nace en Harán, y finalmente Binyamin, que nace en Eret Israel, en Beit Lehem, donde muere también Rachel, como conocemos de las parashiot de la Torah. Hay algo acá que quisiera relatar, que quisiera abrir simplemente el tema. Hay sobre eso muchas explicaciones. Quiero traer un pensamiento, ni siquiera es una explicación, sino un pensamiento que me parece que es posible que podamos abrir e introducirnos a entender varias cosas sobre lo que vamos a explicar. Dice la Torah así en el capítulo 29, desde el pasuk Lamet Bet. Dice, Vata'ar Lea, y quedó embarazada Lea, Vatelet Ben, y dio a luz un hijo, parió un hijo, Vatikara Shemo Reuven, le llamó por el nombre de Reuven, y Ambra, porque ella dijo, Ki Ra'a Hashem Be'oni, vio Hashem mi pobreza, Ki ata yehabani ishi, porque ahora me va a amar mi marido. Debido a que obviamente había una cierta diferencia entre Rachel y Lea. No olvidemos que Jacob, su shidduch cósmico era Rachel, y Lea fue una situación que él debió asumir en el punto en que él también, Jacob, se transforma en Israel. Entonces el shidduch de Israel es Lea, mientras que el shidduch, o sea, la pareja de Jacob, es Rachel. Sin embargo, había al parecer algún tipo de diferencia entre ambas. Y esto Lea lo sentía. Obviamente Jacob es un tzadik, es un hombre justo, por lo tanto no hacía diferencias, pero él sentía que habían ciertas energías con respecto a ella, que en este momento, cuando ya tiene un hijo, el primero, ella entiende que ya estas energías no van a estar y va a tener el amor de su marido. Después de esto nace Shimón, y después de esto nace Leví, el tercer hijo. Como dice la Torah, Batomerata Hapaham, en el pasuk, en el versículo Lamed Dalet, dice Batahar Od, y dio a luz, o sea, quedó embarazada otra vez, Batelet Ben, y parió un hijo, dio a luz un hijo, Batomer, y dijo Ata Hapaham Yelaveishi. Ahora me va a acompañar mi marido Elai a mí, Ki Yalad Tilo Shlosha Banim, porque ya le he dado 3 hijos. Halken Kara Shemo Levi, y es por eso que llamó su nombre Levi. Después de esto nace Yehuda, o sea, son los primeros 4, nacen uno después de otro, Rubén, Shimón, Levi, Yehuda. Después de esto se interrumpe por un tiempo
los embarazos de Lea, hasta que en el Pasuk, más adelante en el Pasuk Yud-Het del mismo capítulo 30, la Torá nos dice lo siguiente. Vamos a leer desde el Yud-Zain, desde el 17. Dice, Vaishma Elohim et Lea. Escuchó Dios a Lea, Vatahar, Vatelet le Yaakov ben Hamishi. O sea, dio a luz otro hijo para Jacob, el quinto de ella, porque hasta ahora había dado a los cuatro, los que ya habíamos estudiado, Rubén, Shimón, Leví y Yehudá, y ahora viene el quinto hijo. Batomer Lea, y dijo Lea, Natán Elohim Sehari, entregó a Kadosh Baruj Hu a mí mi recompensa Sher Natati Shifhati Leishi, por el hecho de haber entregado mi shifha, o sea, su esclava, a mi marido, Vatikra Shemo Isahar, y llamó el nombre de su hijo Isahar, que significa Yesh Sahar, hay recompensa. Ok, ¿por qué se da esta situación, Nahón? ¿Por qué se da esta situación que Lea interrumpe de dar a luz con el cuarto hijo? Después pasa un tiempo hasta que finalmente da a luz el quinto, que es Isahar, y es Sahar es recompensa, que nace también envuelto en una situación bastante especial. Estos dos hijos, me voy a referir a Leví y me voy a referir a Isahar, tuvieron algo especial. El tercer hijo fue Leví, dijimos que el marido la va a acompañar, y el quinto hijo fue Isahar, y Isahar es recompensa. Hay un midrash que nos enseña que con cada uno de los Shvatim, cada uno de los hijos de Jacob, nació una gemela, o melliza, si es idéntica o no, podemos de eso hablar, y que el nacimiento de cada una de estas gemelas o mellizas fue para que tuviesen una pareja con la que casarse cada uno de ellos. Eso es un midrash. Sin embargo, tenemos otro midrash que no niega el primero, puede ser complementario y probablemente así lo sea, que está escrito en el Sefer HaYashar. El Sefer HaYashar es un libro que cuenta muchas historias que se transmitieron oralmente sobre cosas que ocurrieron a la familia de Jacob cuando ingresaron a Eret Israel, cuando pasó el tema de Shem, cuando pasaron cosas con Yosef también en Egipto y acá en Eret Israel. Cuenta varias historias. Y entre eso, el Sefer HaYashar trae una información bastante interesante. Sefer HaYashar trae que los nombres de las esposas de las tribus. O sea, no de todas, pero de algunas de las esposas de los Shvatim. O sea, que si tuvieron una hermana y se casaron con esa hermana, es también probable. Pero además, en el Sefer HaYashar trae nombres de personas que no las conocemos, que no sabemos de ellas, más que por la tradición de este libro, que se casaron con alguno de los Shvatim. Y yo me voy a centrar en dos de los Shvatim, en Leví y en Isahar, porque ambos se casaron con dos hermanas. En el Sefer HaYashar dice que Leví se casó tuvo una esposa, probablemente tuvo varias, ¿okay? Pero la que nos interesa hablar de ella es una mujer que se llamaba Dina, Bat Yovev. Dina, la hija de Yovev, Bat Yoktan, que esta Yovev era la hija de Yoktan. Yoktan es alguien del que vamos a hablar. Y Isahar se casó con Arira, Bat Yovev, Bat Yoktan, con Arira, que era hija de Yovev, o sea, la misma madre de Dina, y que ella era hija de Yoktan. O sea, que vemos acá que dos de las tribus se casaron con dos hermanas hijas de una mujer que se llamaba Yovav, vamos a ver inmediatamente eso, que esta Yovav era hija de Yoktan. ¿Y quién es Yoktan?
nos olvidamos ya prácticamente de ellos porque estos son los descendientes de Noaj que aparecen bastante antes en la Torá. Nosotros conocemos del Perek Yud, del capítulo 10, de las generaciones de Noaj. Se habla allí de las personas que descienden de Noaj, que sabemos que Noaj tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Ham, otro se llamaba Shem y otro se llamaba Yafet. Pues bien, en el Tanaj aparece la historia de ellos, aparece la historia, la descendencia de Shem, de Ham y de Yafet. Y cuando se habla de la descendencia de Shem, o sea, no sabemos si exactamente es el primer hijo, está mencionado normalmente al principio Shem, Ham de Yafet, o Shem y Yafet de Ham a veces, por una preeminencia, porque como de ahí va a salir Abraham Avinu, de Shem mismo es Malkitzedek, el rey de Shalem, Shem ben Noach. Entonces hay una preeminencia y por eso lo nombran primero. Pero puede ser que no haya sido el mayor. De todas maneras es alguien importante y por eso merece ser mencionado primero. Y de él hay una descendencia. Y esa descendencia está escrita acá en la Torá y dice sobre eso lo siguiente. Trae en el Perek Yud, en el Pasuk Chaf Aleph, o sea, en el capítulo 10, en el versículo 21, trae la Torá lo siguiente. Dice, Uleshem yulat gamhu abi kol benei ever. También a Shem le nacieron hijos a él, o sea, engendró hijos, y él fue el padre de todos los benei ever, o sea, de todos los hebreos, que van a llamarse así en el futuro. Aji Yefet Agadol, que era hermano de Yefet, que según este pasuk, Yefet era el mayor. Ubenei Shem, los hijos de Shem fueron Ilam, Beashur, Arpachshad, Velud, Aram. Fueron estos, Elam 1, Beashur 2, Arpachshad 3, Lud 4 y Aram 5. Ubenei Aram, y los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter, Vamash. Fueron estos hijos, los hijos de Aram. Y de Arpachshad nació Shalach, de Shelach nació Ever. Y de Ever, Yulad Shnei Banim, tuvo 2 hijos. Estoy leyendo los psukim que vienen más abajo. Shema Echad Pelek, que Beyamav Niflegah Haaretz, Beshem Achiv Yoktam, y el otro de sus hermanos se llamó Yoktam. O sea que Pelek y Yoktam eran hijos de Ever. No hay que olvidar que conocemos un musad dentro de la Torá, que es la yeshiva de Shem y de Ever. O sea, de Shem, el gran patriarca, y de uno de sus descendientes también bastante preeminente, que se llamó Ever. Y es de este Ever, dice acá la Torá, que nacieron 2 hijos. Uno que se llama Peleg, porque en su época fue el tema de la Torre de Babel, cuando se dividen los pueblos, por eso se llama que se niflegá, que se dividió la tierra. Así es que vamos a entender en forma simple el relato después de la Torá, cómo continúa. Y tuvo otro hijo que se llamó Yoktam. Ahora, este Yoktam y Alad engendró a los siguientes hijos: a Almodad, a Shalef, a Hatzarmavet, a Yarach, a Adoram, a Uzal, a Dikla, a Uval, a Abimael, a Sheva, a Ofir, y a Javila y a Yobab. Este Yobab es una hija, según lo que acabamos de estudiar, de Sefer Yashar. Hasta acá, o sea, hasta antes de Yobab, que es Javila, el último de sus hijos, tiene en total 12 hijos. O sea, que este Yoktam tiene 12 hijos y una hija. Algo muy parecido a lo que le sucede a Jacob, que va a tener 12 hijos varones y una hija. Al parecer esto no es una coincidencia.
como en la Torá no los hay, sino que hay una akbalá, o sea, un paralelismo entre el destino de un patriarca, que es el destino de Eber, y el destino de otro patriarca, que es el destino de Jacob, que van a crecer, al parecer, en lugares distintos. Yoctam, Eber y su hijo Yoctam, que de él van a nacer estos 12 personas, más la hija, tuvo un destino en algún lugar del mundo. Y Jacob lo tuvo en este lugar del mundo que nosotros conocemos, que es la tierra de Israel. Y hubo un contacto entre ellos, como estamos estudiando, que Leví, el tercer hijo de Jacob, y Isahar, el quinto hijo de Jacob, ellos se casaron con quién? Se casaron con las hijas de Jobab, que esta Jobab era la única hija que se nombra acá de Yoctam. Ahora, la ubicación del lugar donde vivió Jacob y donde ellos se desarrollaron y las tribus vivieron, nosotros lo conocemos por la Torá y Baruch Hashem. Estamos ahora en la tierra de Israel, entonces es aquí donde las tribus crecieron. Pero ¿dónde está Yoctam? ¿Dónde él fue? ¿Dónde él estuvo? Sobre eso, al parecer, reina la incertidumbre. No conocemos realmente en forma completa los paraderos de los nombres de las personas mencionadas acá, y mucho menos de los hijos, de los 12 hijos de Yoctam. Conocemos, sí, que hubo una hija, Jobab, según el Sefer HaYashar, y que de ella nacen 2 hijas, que estas 2 hijas son las esposas de 2 de las tribus de Israel, de la tribu de Leví, de donde van a venir los Kohanim, o sea, los que van a trabajar en el templo de Jerusalén, y los Kohanim y los Levíim, y Isahar, que Isahar va a ser el sabio, la persona que va a dedicarse al estudio especialmente de las influencias de los meses y de las energías que se desarrollan en cada uno de los meses y en cada una de las constelaciones, hasta tal punto que conocemos un gran libro que habla precisamente de cada uno de los meses y sus energías, que se llama Bnei Isahar, los hijos de Isahar. Los hijos de Isahar. Y estos hijos de Isahar descendían ¿de quién? De Yoctam, por lado materno. ¿Dónde está Yoctam? ¿Qué es Yoctam? Simplemente no es tan conocido, pero tenemos algunas pistas. Hay una tradición que hoy día la gran mayoría de los investigadores y de los que estudian normalmente este tipo de temas la consideran obsoleta. Y es una teoría que apareció mencionada en forma escrita y desarrollada, incluso con mapas, por Benito Arias Montano, un melumad, un sabio que no era judío, de hace muchísimos años atrás, que relaciona a Yoctam con Yucatán, o sea, con la América Central. Y en nuestros libros está escrito, o sea, en la misma Torá dice que el asentamiento de Yoctán y de sus hijos se da entre 2 ciudades, según trae la Torá, que una ciudad se llama Meshá y la otra ciudad se llama Sfara. Entre Meshá y Sfara, que queda en las montañas antiguas. O sea, que hay una ciudad que se llama Meshá, que ahí comienza el asentamiento de los hijos de Yoctam, cuyo asentamiento termina en un lugar que se llama Sfara, que según los Midrashim son nombres de ciudades, y que estas ciudades comienzan o están cerca de las montañas Har HaKedem, de las montañas antiguas. Si es que Arias Montano, que fue uno de los primeros que escribió esta tradición, no es el primero que la dijo, porque al parecer sabemos de que hubo otras personas que hablaron sobre estos temas, que identifican a los antiguos pobladores de América, desde el norte hacia el sur, con tal vez algún tipo de ascendencia que pudiese venir del Medio Oriente. Ya sea, si vamos a pensar que pasaron ciertas tribus que eran de alguna manera semitas, estamos hablando de los descendientes de Shem, por el estrecho de Bering y se asentaron en la América del Norte, la Central y el Sur. Y el punto del idioma que asemeja mucho el nombre
Yoctán con Yucatán, podemos tal vez pensar por lo menos, intentar pensar en esa dirección que abre Arias Montano hace 400 años atrás, más o menos, si mal no recuerdo. Esto ha sido nuevamente estudiado por algunos cabalistas modernos y personas que estudian algunos sodot, algunos misterios que encierran la Torá, pero no hay una evidencia completa que podamos decir que realmente estamos hablando de el Yucatán, y con todo lo que eso significa y con toda la tradición simple que se ve y más profunda que probablemente tienen todos estos lugares, esos lugares. Sin embargo, vemos que hubo una relación de parentesco entre una descendiente de Yoctán, que se casó con Leví, que de allí provienen los Kohanim, o sea, de Leví provienen los Kohanim, y de parte materna de una descendiente de Yoctán, y con Isahar, que de allí proviene toda la Jochma, la sabiduría de Isahar. A través de él, Akadosh Baruj Hu nos entrega la sabiduría del mundo, del espacio, de las fuerzas de los meses, y también allí hay una descendiente de Yoctam. Si hay relación entre un mundo y otro mundo, o sea, si hay relación entre el mundo semita y el mundo de las Américas, es algo que queda como una incógnita. Si sabemos algo más, lo sabremos. Y si no, es que la voluntad del Creador ha sido que muchas cosas puede ser que se reunieron para crear un mundo nuevo. Y simplemente es necesario que vivamos en ese mundo nuevo. Probablemente, aunque no sepamos demasiado de lo que ocurrió generaciones antes. Shalom, shalom.